Bueno, en principio, como bien vos dijiste en la introducción, yo siempre señalo que esta es la cuarta reforma laboral que se plantea. Digo, en este gobierno, ¿no? Primero existe una reforma laboral de hecho, que es la situación de trabajadores que no están registrados en un porcentaje muy alto Sí. o que trabajan como monotributistas, siendo que efectivamente son trabajadores en relación de dependencia y que no tienen absolutamente ningún derecho laboral, siendo que les corresponde por ley, ¿no? Entonces, hablamos de cerca de un 50% de este tipo de trabajadores y trabajadoras, un porcentaje realmente muy alto de cuyo porcentaje solo un 2% inicia demanda laboral, es decir, lejos de industria del juicio, realmente los números muestran que esto no es así. En todo caso, hasta se podría hablar de industria del incumplimiento. Sí. Entonces, esa es la primera gran flexibilización que existe, porque esos trabajadores no tienen derechos. Así que me parece importante señalarlo. Después está el decreto 7023, que fue declarado inconstitucional por la Cámara Nacional del Trabajo, porque no había necesidad ni urgencia. Claro. Y en ese sentido señalo que ese decreto ya estaba preparado de antes de que ganara el actual gobierno, porque fue a los 13 días, el 23 de diciembre, que se dictó. Imagínense que una norma de ese tipo no puede ser confeccionada en 13 días. Ujú. Por supuesto sin consulta, por supuesto sin consenso. Esa fue declarada ilegal. Y luego tenemos la ley base, que originalmente tenía 60 artículos, y luego para que la aprueben a la norma, se llegaron a acuerdo con algunos sectores y quedó, creo que, en 13 artículos. Así que esa es la tercera reforma laboral y esta que viene ahora es la cuarta. Ujú. ¿Qué problemas o qué cuestiones para marcarle a esta nueva embestida, digo, de esta reforma laboral que se pretende, le encuentra a usted? Hay algunos puntos que ya se han señalado, que son bastante conocidos. De todos modos, es cierto que no se conoce todavía la letra chica. Hay un viejo proyecto de una diputada que es del año pasado en ese sentido. Pero bueno, hay algunas cuestiones que van contra cuestiones sindicales y otras puntualmente con cuestiones del trabajador. ¿Sí? Digo cuestiones sindicales porque hay una limitación al derecho a huelga, por un lado, el tema de las asambleas, pero por otro lado, bueno, ya se mete con el tema del trabajo en sí, tema salario dinámico, mayor cantidad de horas, tema indemnización. ¿Cuáles son los principales problemas que le ve ahora a esto que se está discutiendo? Sí, en principio el principal problema es que es una ley que bajo ningún punto de vista va a lograr los objetivos que supuestamente se propone. Que es generar Digo, empleo. que supuestamente sería de generar empleo, y nosotros estamos seguros de que esto no va a ser así, que lo único que va a ocurrir es que los trabajadores y las trabajadoras pierdan derechos constitucionales, pero a su vez no es que va a haber más personas que sean empleadas y que tengan un trabajo registrado. ¿Y por qué lo digo? Creo que con mucho fundamento, porque en la década del 90 se realizaron leyes de este mismo tenor, flexibilizadoras, y más que flexibilizadoras, precarizadoras, y también se utilizaron los mismos términos que ahora. Se habló de actualización, se habló de modernización, cuando lo único que se hacía era precarizar las relaciones de trabajo. Mm. Mire, se crearon los denominados contratos basura, Sí. como el contrato de aprendizaje de la ley 25.013, la ley de fomento de empleo 24.465, fomento del empleo de la ley 24.013, ya lo dije, lanzamiento de nueva actividad,
de la ley 24.465, se amplió el periodo de prueba como existe ahora, se hizo un programa nacional de pasantías del decreto 340/92, bueno, los denominados contratos basura. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Y bueno, en julio del 2002 había un 21%, más de un 21% de desocupación. Y en determinados sectores hasta un 45% de desocupación. Es decir, que flexibilizando las normas o quitando multas, como hizo la ley Bases, no es que se logra más empleo. Desde que asumió este gobierno se perdieron 250.000 puestos de trabajo. O sea, ya vigente la ley Base flexibilizadora y el decreto 7023, sí, se perdió un puesto de trabajo. Es decir, ese es el camino. Ahora, digo, sí, me parece importante señalar lo siguiente, a ver. Y sobre este tema termino. Para que haya más puestos de trabajo, me parece que me entiende cualquiera, para que haya más puestos de trabajo no se va a lograr mediante una reforma de leyes, y menos las leyes laborales. Se logra tomando medidas económicas que parece ser que por el momento este gobierno no acierta. Yo no sé cómo está la situación en Esquel, pero yo he visitado Comodoro Rivadavia también para dar una charla, visito Puerto Madryn, vivo en Trelew, y efectivamente los negocios están cerrando y sí, naturalmente despidiendo empleados. ¿Y usted cree que mediante la reforma de una ley esto va a cambiar? Indudablemente que no. Lo que se necesita en todo caso es que los trabajadores, que son los principales consumidores, tengan dinero en el bolsillo y salgan a comprar, y entonces el comerciante va a pedir productos y entonces se va a producir más. Y en todo caso ahí puede ser que se mejore la situación, doctor, pero no reformando una ley. Doctor, ¿usted cuántos años de experiencia tiene en el tema laboral? Y bueno, yo por lo menos 25 años. 25 años. En realidad doy clases de Derecho Laboral desde hace 30 años en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Claro. Y doctor, ¿entiende de todos modos que hay alguna necesidad de reforma de la cuestión laboral? Digo, porque estamos hablando también, y se menciona esto, ¿no? De convenios colectivos de trabajo. Bueno, el que nos rige a nosotros mismos aquí, a trabajadores acá de la televisión, son convenios colectivos de la década del 70, del 75 en particular el nuestro. Cuando uno los lee, es cierto, ya incluso hay tareas que ya no se realizan, un montón de cuestiones. No, en todo caso, sí, lo que hay que hacer es actualizar esos convenios, es decir, se reúnen las comisiones paritarias y lo que hacen es actualizarlos. Es decir, justamente el convenio es el instrumento para actualizar las normas. Digo, lo que eventualmente no se puede hacer es quitar derechos, porque la Constitución Nacional, los tratados internacionales no lo permiten. El artículo 75, incisos 18 y 19 de la Constitución Nacional, establecen lo que se denomina la cláusula de progreso. Es decir, que no se puede legislar regresivamente. Eso mismo dice el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Sociales, eso mismo dice el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos. No se puede legislar para atrás, no se puede legislar quitando derechos, lo que es absolutamente lógico, pero además está en la Constitución Nacional. Es decir, sí, la forma de actualizar los convenios o la legislación laboral, mejor dicho, son los convenios colectivos de trabajo, es un instrumento que se tiene a mano. Desde el punto de vista legal, ¿cómo impactaría esto de, por ejemplo, el tema de los salarios dinámicos, ya no por la discusión salarial por convenio colectivo, por actividad, sino por empresa? Por otro lado, se habla de hasta incluso la posibilidad de que vuelva el pago de una parte del sueldo en alguna otra moneda, como fueron los tickets canasta que cobramos alguna vez.
¿Eso Claro, podría tener claro. algún impacto desde el punto de vista legal incluso? O entiendo que los tickets canasta hasta se llegaron a prohibir en algún momento, ¿hubo algún rechazo a eso? Sí, sí, sí. Digamos, más allá de lo que dije antes sobre la inconstitucionalidad general de normas regresivas, cada uno de estos proyectos también resulta ser inconstitucional porque son contrarios al convenio de la OIT número 1 del año 1910, son contrarios al artículo 14 bis de la Constitución. O sea, se pueden analizar individualmente cada uno de ellos, pero tampoco no nos tenemos que olvidar del derecho colectivo de trabajo, que también se ve afectado inconstitucionalmente. A ver, uno de los temas, como bien vos dijiste, es muy importante, es el de la jornada laboral, Sí. la bolsa de horas, que es contrario, vuelvo a repetir, al convenio número 1 de la Organización Internacional del Trabajo de 1910. Es decir, ustedes recordarán la lucha de los trabajadores en todo el mundo y en la Argentina, recordarán lo que significó los mártires de Chicago, que luchaban por las 8 horas de trabajo. Bueno, ahora, en el año 2025, en la Argentina, se está legislando o se pretende legislar justamente en sentido contrario a estas luchas y estos logros y conquistas obtenidos de hace un siglo y medio. Ujú. Es realmente desesperanzador y yo espero que esto no se apruebe. Es decir, mediante estas normas se varía la jornada de trabajo de 8 horas y puede llegar a ser hasta de 12, dicen, Sí. y algunos dicen 13 horas. Sí. Entonces, ¿qué se logra? Con bajos sueldos, como lo que existan, el trabajador lo acepta. Pero algunos dicen, naturalmente. doctor, dicen, bueno, pero eso atenta contra la libertad del trabajador, el que quiere trabajar en vez de 8 quiere trabajar 12, trabajar No, 12. sí, eso por supuesto. Ese es Eso el por argumento que supuesto, se esgrime. pero de esta forma no le pagan las horas extras. Claro. Las horas que hacen más allá de las 8 horas no se la están pagando, al contrario, va a trabajar más, pero y tiene la libertad de morirse de hambre porque no se las pagan como horas extras. Sí, además hay una cuestión ahí bastante perversa, ¿no? Porque es muy obvio que aquel que dice, bueno, sí, yo quiero trabajar 12, es porque con lo que le pagan por las 8 no le alcanza, no es que esté No le chocho en la alcanza, vida en trabajando absoluto. 12 horas. Claro, Sí, claro. Entonces, dispone el empleador cuánto tiempo va a trabajar cada día, sí. o cuánto tiempo va a trabajar los lunes y los martes, y al otro día, el miércoles, por ejemplo, trabaja solamente 2 horas, y el jueves trabaja 4 horas. Entonces destruye la vida familiar del Sí. trabajador, y cualquier proyecto que tenga el trabajador, por ejemplo, de estudiar, de realizar alguna actividad deportiva, y de esa forma, digamos, el trabajador sencillamente se convierte en algo prácticamente muy parecido a un esclavo, porque pone a disposición no solamente 8 horas de trabajo, sino que pone a disposición del empleador todo su vida, porque es el empleador el que digita una cosa u otra. Bueno, lo mismo pasa con el salario, digo. El trabajador es el que resuelve a quién le paga más o a quién le paga menos, eventualmente, a quién le otorga un aumento y a quién no se lo otorga. Eso de los salarios dinámicos de acuerdo a la productividad, la verdad que es también otra mentira, y es un poder todavía más importante hacia el empleador del que tienen en la actualidad. Se acerca mucho a la esclavitud. Digo, es algo que no se puede admitir porque la Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, habla de una jornada laboral que se debe proteger, y todas las normas y todos los convenios, digamos, es una reforma que Sí. desde todo punto de vista es inconstitucional. Bueno. No quiero dejar de hablar del aspecto de las asociaciones de trabajadores, es decir, de los sindicatos, de los gremios,
y fundamentalmente un aspecto que no se toca mucho, que es el de la pérdida de la ultraactividad de los convenios. ¿Qué es eso de la ultraactividad? Exacto, ahora lo explico. No se habla de esto y resulta ser una cuestión central. Sí. Bueno, vos mencionaste de convenios colectivos de tu profesión. Hay una acumulación de conquistas que se han logrado a lo largo de décadas, y se podrían incorporar más. Pero ¿qué es lo que ocurre? Los convenios colectivos tienen un plazo de duración que puede ser de 2 años. Supongamos la mayoría tienen ese plazo de duración. Si se pierde la actividad, la ultraactividad, es decir, más allá del vencimiento de esos 2 años, es como que se vuelve a foja cero y comienzan a estar regidos no por el convenio, sino por la ley de contrato de trabajo, sí, que es lo mínimo, digamos, que es la base. Entonces, esto es efectivamente muy, muy peligroso y muy negativo, porque naturalmente ningún empleador, ninguna cámara de empleadores se va a sentar a discutir antes de que venza el convenio sobre el nuevo convenio que va a regir para el futuro, y va a dejar sin sentarse a negociar que pase sencillamente el tiempo, y entonces ahí de un plumazo los trabajadores perderían todas estas conquistas. Esto es fundamental y vuelvo a repetir, es algo que no se habla mucho, que quizás cuesta un poquito más entenderlo, pero creo, no sé si vos, Dante, lo entendiste. Sí, está claro. Y lo peligroso que es. Y luego lo que sí vos mencionaste, que también es muy importante, es las restricciones al derecho de huelga. Como se sabe, los trabajadores, y así lo establece también la Constitución Nacional, pueden ejercer el derecho de huelga. Que es un derecho de huelga que no es querido por nadie, que los trabajadores no es que quieren el derecho de huelga, no quieren ejercer la huelga, porque eso los malenquista con los empleadores. Y es una llevarse mal con los empleadores. Una situación extrema, además. Es una situación extrema, y así se debe considerar. Es cuando fracasan todas las negociaciones o cuando hay incumplimientos graves. Ya se intentó esto de ampliar el tema de servicios esenciales, el cupo de gente que tenía que trabajar. Ese es el camino. Entonces se establece, por ejemplo, en contra de lo que establece la Organización del Trabajo, una ampliación sin sentido de los servicios esenciales, y se dice que en esos casos tienen que ir a trabajar hasta un 75% de los trabajadores. Sí. ¿Esto qué significa? Y bueno, que la huelga no va a tener éxito. Claro. Es decir, es anular el derecho a la huelga. Y entonces se dice que, por ejemplo, la actividad de los docentes, digo, algo muy importante en nuestra provincia, por la historia que hemos transcurrido, bueno, porque es muy importante, entonces se dice esto es un servicio esencial. A ver, 2 cosas, no confundir importante, porque todos creemos que la educación es muy importante, aunque sea esencial. A ver, si es tan esencial, el Estado empleador tendría que tratarlo como tal, si es tan importante, y tendría que satisfacer las demandas salariales justas de las maestras. Y bueno, y así de seguido, ¿no? Porque con el transporte pasa lo mismo, ¿no? Sí, el transporte es muy importante. Es muy importante, pero no esencial según la organización del trabajo. Y por eso esta reforma también en el aspecto colectivo es realmente contraria a la Constitución y a las leyes. Bien, estamos hablando con el doctor Pablo Konin, es juez en laboral de la ciudad de Trelew. Doctor, me quedan 2/3 preguntitas para cerrar y de paso liberarlo, porque sé que está con audiencia, en unos minutos nada más. Así que le voy a pedir puntualizar un par de cuestiones. Por un lado, recién pensaba en esto de que hablamos del tema de la litigiosidad, de si esto de, bueno, que el gobierno dice y vienen diciendo desde otros sectores el tema de la industria del juicio, etcétera, etcétera.
etcétera. Pero pensaba, me ponía en la cabeza de alguien que lo está escuchando y que tiene un pequeño emprendimiento, una pyme. Dice, mire doctor, la verdad que yo no quiero contratar gente, me da miedo contratar gente porque me siento vulnerable ante cualquier reclamo, porque si me hacen un reclamo y voy a juicio, porque además la situación está complicada, a veces no sé si puedo cumplir con todas las exigencias, termino en la Secretaría de Trabajo, me hacen un juicio y pierdo la empresa. Ese reclamo que hace y que se escucha mucho de empresarios, pequeños empresarios, ¿tiene un sustento real? ¿Es real ese reclamo también? ¿Habría que mejorar algunas cuestiones para que no queden o no pongan en jaque a esos emprendimientos los juicios laborales? ¿O no, nada de todo eso es real? No, lo que es real es que un empleador que no cumple con la ley, tal como establece la norma, va a tener un juicio o existe la posibilidad de que tenga un juicio. Vuelvo a repetir, el porcentaje de juicios a los que existen acá en los tribunales es muy menor, pero absolutamente menor a los incumplimientos de los empleadores. Es decir, lo de la industria del juicio es una mentira. A ver, si nosotros estamos diciendo que el 50% no está registrado, o son monotributistas cuando en realidad son empleados, y eso lo sabe toda la sociedad, es así, les hacen emitir factura, como se dice, sí, pero en realidad son empleados. Bueno, el porcentaje que llega a las instancias judiciales es menor. Y por supuesto que si hay un empleador que llevó adelante un emprendimiento, pero no lo llevó él solo, sino que contrató a una persona para obtener más ganancias, naturalmente, por ejemplo, para atender el negocio más horas, y porque no tiene un familiar que le ayude, pero no está en condiciones de cumplir con las leyes, y va a tener un juicio, y seguramente ese emprendimiento va a tener perjuicios, pero lo que ocurre es que está hecho mal el cálculo, o de entrada se dijo, bueno, yo contrato a un trabajador para obtener más ganancias, pero en vez de contratarlo, registrarlo por 8 horas, lo registro por 4 horas. Uh-huh. Y sí, o sea, si la posibilidad de llevar adelante ese emprendimiento era únicamente incurriendo en un incumplimiento de la ley, bueno, en realidad el consejo es que no lleve adelante ese emprendimiento. Uh-huh. No sé si me explico. Sí, Digo, sí. No es quitándole derechos a la parte más débil en el contrato, que nosotros de esa forma, que esos trabajadores de esa forma van a sostener los emprendimientos, los pequeños emprendimientos de los empleadores. No es esa la lógica. Claro, sí, se entiende. Penúltima pregunta, doctor. Si se pusiera en vigencia, si hicieran estas modificaciones, si saliera algo del Congreso, que después, bueno, yo no sé si de todos modos eso no va a terminar en muchos aspectos judicializado, ¿no? Con reclamos, por más que salga con cierta mayoría del Congreso, que me parece que ese va a terminar siendo el camino que va a tener todo esto. Pero si llega a salir, empieza a regir ¿a partir de qué momento para los trabajadores? Los que ya estamos trabajando, digo, para la gente que nos está escuchando que ya está trabajando, ¿le modifica los derechos que ya tiene, los a futuro, por ejemplo, las indemnizaciones? ¿Cambiará para el trabajador actual el régimen de indemnización si hay alguna modificación? ¿Desde cuándo entra en vigencia y qué impacto tiene? Bueno, eso lo tiene que decir la ley. Ajá. Eso, la norma tendría que decir, es lo lógico, que las modificaciones son hacia adelante, para las nuevas contrataciones que se realizan. Lo que ocurre es que en esta situación en donde los trabajadores pierden derechos de forma permanente, no siempre se resuelve legislativamente así. Entonces, las normas o no dicen nada, o dicen lo contrario, que se aplica aún a las relaciones y situaciones jurídicas existentes.
Lo que en el caso del trabajador, naturalmente, por la aplicación del principio de la norma más favorable, la aplicación del principio por el cual se sigue aplicando la norma vigente al momento de la contratación, si no es así, esto sería inconstitucional. Es decir, pero habrá que ver qué es lo que dice la norma. Nosotros aquí en los juzgados de Trelew resolvimos que, por ejemplo, el artículo 7023 no se podía aplicar a los contratos que estaban en vigencia. Claro. Eso fue confirmado por la Cámara. Pero digo, no siempre va a ser así y no tengo ninguna certeza de que casos de este tipo, para el futuro, si la norma no dice nada, la Corte Suprema diga que es aplicable únicamente a las nuevas contrataciones. Claro. Esperemos que exista una correcta legislación, eventualmente, si salen normas flexibilizadoras de este tipo y sea para las nuevas contrataciones. Uh-huh. Lo último, doctor, su análisis, su mirada que está haciendo sobre este proceso, ¿es una mirada técnica desde lo jurídico, es una mirada ideológica, es una mirada política o todo junto? No, es una mirada técnica. Yo le fui mencionando las normas y las leyes que se infringirían de llevar adelante esta reforma. Uh-huh. Por supuesto, a su vez, como bien vos sugerís, es ideológico en el sentido de aplicar los principios del derecho laboral protectorio. Lo que ocurre es que estos principios, la ideología está en la Constitución Nacional y en los tratados de la Organización Internacional del Trabajo a la que la Argentina adhiere. Es la ideología de la Constitución. ¿Se entiende? Sí, sí. Yo fui mencionando todas las normas que serían infringidas si surge una reforma flexibilizadora y precarizadora de este tipo.